decir, mi querida joven, a esa que le dice a Dios mi amor, pero le dice de boca para afuera, porque el corazón no siente nada por usted? Hay que aprender a decirle no. Entonces, hijos, hay que aprender a decir no a los que son malos amigos. Hay que aprender a decir no. En cambio, hoy, la palabra de Dios nos enseña algo que sí tenemos que nosotros prestar atención. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hijo. Padre, sí, hijos, hay que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? Como Abraham, padre de la fe, escuchó la voz de Dios. Abraham, padre de la fe, voy a decirle quién era. Era un príncipe Abraham. Le faltaba, era sarna para rascarse. Tenía toda clase de riquezas. Oro, tenía oro. Ganado, tenía ganado. Sirvientes, no tenía 3 sirvientes, tenía de 300 sirvientes en adelante. Riquezas, tenía riquezas, toda clase de riquezas. Tenía una mujer, Sarai, muy bella. Y el Señor le hizo la propuesta. Le dijo, mira al cielo, le dijo Dios. Lo llamó a Abraham, en esos momentos se llamaba Abraham, porque todavía no había sido consagrado padre de la fe. Le dijo, Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Y luego añadió, así será tu descendencia. Entonces hay que aprender a escuchar la voz de Dios para aprender a decir no a la maldad. Para aprender a saber qué es la verdad y qué es la mentira. Y por eso hay que escuchar la voz de Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos la dice, que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Así como Abraham escuchó la voz de Dios y tuvo dificultades, Abraham tuvo dificultades. Tuvo dificultades de diferente tipo, Abraham. Y sin embargo hay que aprender de él, seguir el ejemplo de esta vida santa, ser fiel a Dios nuestro Señor. Los que son fieles a Dios nuestro Señor, su nombre será recordado en toda la tierra, hijos. ¿Usted quiere ser recordado? Hay que serle fiel a Dios. Hay que escuchar la voz del Señor. Hay que aprender a decirle estos días, llenos de crisis, de maldad, de algunos que nos la han creado. Entonces hay que aprender a decirle al Señor, el Señor es mi luz y mi salvación. Pero decirlo con fe. Decirlo con verdadera entrega del Señor. Muéstreme, Padre, que lo que usted está diciendo es verdad. Claro que sí, hijo, ahí le va. Agárrese duro para que usted... Y eso apenas es una de las cositas que usted ha visto aquí en esta parroquia. El jueves pasado empezamos con auge nosotros esta gran oración de 1000 rosarios, 1000 viacrucis. Y desde el jueves en adelante el Señor empezó a prestar oído a lo que estábamos diciendo, porque es que estamos pidiendo por la paz, porque es que estamos pidiendo por el Venezuela, porque es que estamos pidiendo que destierre el Señor toda esa maldad y al maligno que instalaron en Venezuela. Y eso únicamente se corre con oración, porque hay que pedir al Señor por la conversión de los pecadores, porque hay que pedir
para que esas personas malas se den cuenta que por encima del poder de Dios ellos no van a pasar. Porque hay que pedir por los enfermos, porque hay que pedir por los niños, por sus necesidades, por las intenciones del Papa, por las intenciones de nuestro obispo y por este mundo que cada día va más como el cangrejo de para atrás, cometiendo pecado tras pecado y simplemente buscando que el Señor se disguste con esta tierra. Y entonces empezamos la oración. Recuerdo, aquí tengo una testigo casualmente, que estuvo conmigo acompañándome en el Vía Crucis. ¿Éramos cuántos? 9, ¿no? 9. Aquí estuvimos 9 haciendo el Vía Crucis, haciendo el Santo Rosario y todo. El Rosario ya lo hemos empezado, ya llevamos unos cuantos. Entonces, ¿qué pasó? Nos unimos con todos los que están haciendo Vía Crucis en el Milagro, los que están haciendo Vía Crucis allá en los Useche Díaz, los que están haciendo Vía Crucis allá en el Rómulo Gallegos, en la Prolongación, los que están haciendo Vía Crucis en el Bolivariano, los que están haciendo Vía Crucis allá por San Isidro Parte Alta, 23 de mayo, las comunas, la brisa de la frontera, los que están haciendo Vía Crucis aquí por el 24 de julio, los que están haciendo Vía Crucis por el Gonzalo Castellanos, todos nos unimos y todos una sola voz. ¿Y qué nos regaló el Señor? Tremendo día de tremendo sol y miren. ¿Nos escucha Dios o no nos escucha? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Lo que tenemos pura ¿qué? Pereza, hijo. Entonces nos estamos dando cuenta que la pereza es el enemigo nuestro para conseguir los favores de Dios. Tenemos que quitarnos esa pereza, hijos. Tenemos que quitarnos esa duda, esa flojera y empezar como Abraham escuchó a Dios y fue fiel. ¿Y qué consiguió Abraham? La bendición de Dios y que el Señor lo declarara Padre de la fe. Abraham es el santo Padre de la fe que nos enseña por qué hay que ser fiel a Dios. A pesar de las dificultades que tengamos, tenemos que ser fieles a Dios. ¿Quiénes también nos enseña a escuchar la voz y a ser fieles a Dios? Los primeros cristianos católicos que existieron aquí hace 21 siglos. Nos recuerda el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que nos recuerda en el número 62, dice: es sano acordarse de los primeros cristianos y de tantos hermanos que a lo largo de la historia estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de gran resistencia activa, hijos. Aplauso para Dios que hace maravillas en su iglesia. ¡Bien fuerte! Y si nosotros queremos participar de esta maravilla, tenemos que hacer lo mismo que ellos hacían. Escuchar a Dios. ¿Y dónde escucho a Dios? Cuando yo agarro la Biblia y todos los días puedo decir: voy a escuchar la voz de Dios como Abraham, padre de la fe, lo escuchaba. Pero eso sí le agradezco que sean Biblias católicas. Protestantes no. Católicas. El que quiera saber por qué tiene que ser católica, vengan. Yo le explico. Le explico. El que desea saber el por qué y por qué Dios dice que son católicas. Porque no le podemos cambiar el sentido y las palabras a la palabra de Dios. Entonces, hijos, cuando usted agarre la Biblia, entonces usted
va a encontrar uno de los consejos que dice el Papa Francisco, que nos está moviendo el colchón a todo el mundo. A mí se me gusta eso, ¿no? Cuando hay cosas de Dios que le mueven a uno el colchón y que le hacen entender que no, que la pereza es el principal enemigo. Cuando le hace entender a uno esto, como él nos dice, que donde agarraban ese valor y tanta alegría, y donde se llenaban de coraje, y donde Abraham se llenó de coraje y fue incansable en ser fiel a Dios, y capaz de, a pesar de los obstáculos, de los peligros que se le presentaban, tuvo una gran resistencia activa para hacer lo que Dios mandaba. Porque el Papa nos dice que este era el secreto, para que no lo olvidemos. Momentos detenidos de adoración a Dios. Momentos de venir, mire, palabra cierta. Algunos ya se me iba cayendo allá el susto. ¿No? Momentos que ahora que no le ha pasado nada. Momentos detenidos de oración, que a propósito voy a agradecerle algo, ¿no, hijos? Con esta crisis que tenemos, mire, si acabamos estas sillitas y usted no me la ayudan a cuidar, y si usted no me ayudan a cuidar las cosas de la iglesia, tengo que decir, no hay más. Se sentarán en el piso. ¿Ok? No hay más. Así que a cuidarme las bancas, a cuidarme la silla y lo que hay aquí, porque no hay más. Y los que de repente, ¿no?, puedan comprarme una sillita para reponerla, Dios le compensará. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lo que hacía Abraham, tener momentos detenidos de oración, adoración. Tener todos los días encuentro orante con la palabra, es decir, en la hojita de domingo que ustedes toman, ahí hay un cuadrito al final que señala todas las lecturas de la palabra de Dios de esta semana. Todas, ahí están todas. Usted lo que tiene aquí en la última parte esta, en el cuadrito ese que usted ven ahí están todas las lecturas, día por día. Todas las lecturas, día por día. Lo que tiene que usted buscar la Biblia católica y ponerse día por día a meditar la palabra de Dios. Pero no leer por leerla. Cuando usted termine de hacer cada lectura, como dice aquí el Papa, ponerse a orar con esa palabra de Dios. Que usted le diga, amado Dios, Señor, habla, que tu siervo escucha. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, lléname, y repetirle, habla, que tu siervo escucha, que yo entienda lo que usted me quiere decir hoy con la palabra. Y prestar oídos. Dígale, Señor, quítame la venda si es que estoy ciego. Quítame los tapones que el enemigo colocó en mis oídos si es que estoy sordo. Quítame, Señor, la basura, el pecado, si es que mi cuerpo está lleno de porquería, de pecado. Quítame todo eso. Y el Señor hará maravillas y usted escuchará la voz de Dios. Y si usted, acudiendo al llamado de la misericordia, hace una buena confesión, el Señor mirará con beneplácito su arrepentimiento. Porque cuando una persona, un pueblo o una ciudad se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de sus injusticias, de sus groserías, se arrepiente de todo lo malo, el Señor se arrepiente de los castigos que le tenía destinado a esa persona. Se arrepiente del castigo. Eso es igual, mi querido muchacho, mi querido hijo,
que usted de repente hizo algo malo con su mamá y con su papá, pero usted le muestra arrepentimiento, pero usted le muestra que está arrepentido de lo que hizo. Usted le muestra que eso, estoy seguro que su mamá y su papá, igual que Dios, hasta se arrepentirá del castigo que le iba a dar, de la pela que le iba a dar, hijos. Pero eso sí, tiene que cambiar. Eso sí, se tiene que arrepentir de lo que usted haga. ¿Cómo pasó eso con el pueblo de Nínive, hijos? Con el pueblo de Nínive, Jonás el profeta fue y le dijo: dentro de 40 días este pueblo va a ser destruido. Y el pueblo prestó atención a la voz de Dios. Dijo: no, yo no voy a dejarme destruir. ¿Qué tengo que hacer? Y decía el Señor: arrepiente. Y empezaron a arrepentirse. Y empezaron a pagar penitencia. Y empezaron a colocarse vestidos de sayal, es decir, vestidos esos de saco, de nudo, que eso le pica el cuerpo a uno por todos lados. Y empezaron a mortificarse el cuerpo y a no comer y a hacer ayuno y a cambiar de vida y a no cometer más injusticias. Y esto le agradó tanto a Dios que les quitó el castigo que les había destinado. Lo mismo puede hacer Dios con nosotros. Lo mismo puede hacer Dios con nosotros. Entonces, eso es escuchar la voz del Señor. Eso es poder decirle: el Señor es mi luz y mi salvación. Voy a agradecerle que cuando estemos en la Eucaristía apaguemos los celulares, hijo. Porque eso nos quita concentrarnos y escuchar la voz de Dios, a lo que el Señor nos está haciendo reflexionar. ¿Qué nos aconseja el Señor para escuchar la voz de Dios? Lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Se fue a orar al monte Tabor. ¿Cuál es la propuesta que el Señor nos está diciendo a nosotros? Pónganse a orar. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que Dios nos dé luces. Para que Dios nos dé qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Para darnos totalmente luz. Fíjate, jueves, viernes, hemos estado orando, los poquitos que empezamos, y mire, ya el Dios nos quitó ese sol que nos estaba quemando. Entonces, hijos, es cuestión de que usted y yo le prestemos a oración. ¿Qué pasa cuando ora? Dice Jesús, nuestro Señor, que fue el que estaba orando. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes, hijos. De pronto aparecieron Moisés y Elías y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Es decir, la oración limpia, Señor. Es decir, la oración purifica. Es decir, la oración derriba murallas. Es decir, la oración alcanza prodigios de Dios. Y por eso es que le estamos proponiendo a ustedes hoy, a todos los que me estén escuchando, tanto aquí en la parroquia, ustedes, mi querida fieles de la parroquia, tenemos este compromiso. Nosotros tenemos este compromiso con Dios para ofrecérselo esta Semana Santa. Esta Semana Santa tenemos que ofrendarle a Dios 1000 rosarios, 1000 viacruces. Y no me vayan a cometer el error por allá que dice: no, con un rosario que haga usted basta y sobra. Claro, un rosario que usted haga, pero Dios manda hacer el rosario todos los días y usted no lo hace.
Dios manda a hacer el rosario todos los días, a orarlo, y usted no lo ora. Entonces, ¿para qué son esos 1000 rosarios? Porque el número 1000, en las cuestiones de Dios, 1000 significa derrota del enemigo, derrota de toda maldad. Por eso es que tienen que ser 1000. Para que derrotemos toda la maldad que se ha instalado. Para que le pidamos al Señor que saque de una vez por todas todo el mal que está instalado y que nos hicieron. O a usted no lo pone a pensar que ese señor que se quitó la vida allá en la prolongación de Rómulo Gallegos. Eso fue ayer, no antier. Se colgó y se quitó la vida. ¿Sabe por qué? Porque no tenía a Dios en su corazón. Padre, lo criticamos, no podemos criticarlo porque tenemos que conocer bien cuáles eran las cosas con las que él estaba pasando para poder emitir un juicio. No podemos emitir un juicio simplemente, alegremente, porque podemos caer en pecado. Pero sí, lo que vemos de Antiojito es que Dios no estaba en su corazón. Y él no escuchó la voz de Dios. Y si él hubiera escuchado la voz de Dios como Abraham la escuchó y fue fiel a Dios, maravillas el Señor había hecho en su vida. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Vamos a decir todos, a ver. Decimos todos: amado Dios, enséñame a escuchar tu voz. Repítalo de nuevo: amado Dios, enséñame a escuchar tu voz. No me mire a mí, mire allá donde está el Santo Cristo, incluso los que llegaron de último. Bien concentradito, a ver: amado Dios, enséñame a escuchar tu voz. ¿Y dónde nosotros escuchamos la voz? Mire, aquí está el libro, hijos. Se llama la Santa, ¿qué? Y católica, hijos. Hay que buscar la Biblia católica. ¿Y cómo puedo hacer, Padre, para que yo escuche nítidamente la voz de Dios? Lo que le estoy diciendo. Dedicarle momentos a la adoración del Señor todos los jueves del Santísimo. Incluso aquí estoy viendo que es como un llamado, no una crítica, que hasta misioneros se le olvidó, misioneros, apostolados, se le olvidó que es un deber ser, que todos los jueves tenemos que estar aquí adorando al Señor en el Santísimo. No es con el Padre Esteban, hijos. Y que es un deber ser, los que me están escuchando de otra parroquia, que hay que ir los jueves a la parroquia a adorar al Señor en el Santísimo. ¿Y qué pasa, Padre? Si no voy, ¿cómo me lleno de Dios? Usted no va, ¿cómo se llena de la presencia divina de Dios? ¿Y de cuál presencia divina? De la que dice el Evangelio hoy. ¿Y qué dice el Evangelio hoy? Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. ¿Cómo me voy a llenar de ese resplandor del Señor? ¿Cómo me voy a llenar de esa presencia del Señor? Por la televisión no lo voy a hacer. Eso tiene que ser presencial, hijos. Personal person. Para llenarme de la presencia de ¿quién? De Dios. Y Padre, ¿por qué no puede ser? Porque ahí me distraigo. Que si el café, mire que no ha servido la sopa y está viendo el Santísimo. ¿Cómo se va a llenar? Por eso las adoraciones tienen que ser personales en cada parroquia. Para tener fuerza de qué, Padre?
para lo que venga. Cuando ustedes se llenan de Dios, cuando yo me lleno de Dios, así venga la situación que venga, Dios nos da luz y salvación para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué más tengo que hacer, Padre? Lo que dice el Papa Francisco. Un encuentro orante con la palabra. Debo orar con la palabra. Agarrar la Biblia, orar con la palabra. Agarrar el Santo Rosario y orar. Cuando yo oro con el Rosario, estoy orando con su palabra. No es una repetidera, es que estoy orando con la palabra de Dios. Y si lo hago, ¿no? Claro, y si lo hago como debe ser, estoy orando con la palabra de Dios. Muy diferente que usted diga, Santa María, amén, ¿no? Dale al Señor descanso, ¿no? Padre, ahí sí lo está orando usted, claro, así, ahí sí le doy la razón. Ahí no está haciendo usted nada. Ahí lo que está haciendo es balbuceos. Y ni usted le está prestando atención a lo que está haciendo. Si usted va a ir allá al Vía Crucis, ¿no? Perdona a tu pueblo. Ajá, ¿qué? Señor. Entonces, perdona a tu pueblo. Ajá, ay, mire, me mandó un mensaje. Ajá, por WhatsApp. Ajá, perdona. ¿Qué estoy haciendo? Nada estoy haciendo. No estoy haciendo nada. Muy diferente que usted empezó el Vía Crucis y apagó celular, apagó todo y se concentró. Ay, ahí sí, diga usted, hice un Vía Crucis que le agrada a Dios. Esos son los Vía Crucis que le agradan a Dios. De penitencia, de oración, ¿no? Usted se va listo, proporciona. ¿A usted le gusta el agüita? Usted lleva su cantarrito de agua en el camino y va tomando agüita y va haciéndolo, ¿verdad? ¿Sí? Y va a cantarle al Señor. Voy a cantarle bien a Dios como tiene que ser. Esos son los viacruces que estoy pidiendo para que el Señor haga maravillas como Él nos muestra que hizo maravillas, para que el Señor se nos transfigure como se transfiguró en el monte Tabor. Y algo importante que también tenemos que agregarle, son 3 cosas: adoración, encuentro con la palabra de Dios y diálogo sincero con Él. En otras palabras, visita diaria del Santísimo. Uy, ¿cómo es eso, Padre? Es que usted, para visitar al Santísimo, si usted quiere quedarse 1 hora, se queda 1 hora, pero usted 15 minutos que lo visite y le ore son oro puro para su vida. Escuche lo que estoy diciendo. 15 minutos que lo visite y ore es oro puro para su vida. Padre, y si yo no hago esto, si yo no permito que el Señor se me transfigure, si yo no quiero escuchar su voz, entonces usted perderá esto que nos dice Dios Padre Celestial. Repitan conmigo, dice: Dios Padre Celestial nos dice: este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Nuevamente, Dios Padre Celestial nos dice: este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Repitan de nuevo, los que están distraídos allá, concéntrense que mira, ahí está la imagen de Dios Padre, el Hijo en la Santa Cruz y el Espíritu Santo. Por eso lo mandamos allá. Entonces digan conmigo: Dios Padre Celestial nos dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Eso es lo que tenemos que hacer estos días. Y a eso agregarle dar testimonio de vida.
Padre, ¿y qué es dar testimonio de vida? Que no nos agarren mal parqueados. Ahí sí me entendieron, ¿verdad? Que no nos agarren poniendo la torta. Eso es dar testimonio de vida. Que así como estamos aquí, nosotros actuamos bien. ¿Qué es dar testimonio de vida? Que cuando venga un sinvergüenza a decirme cosas malas, a ofrecerme droga o alcohol, le diga la palabra que él quiere escuchar de mis labios. ¿Y usted quiere saber cuál es la palabra que él quiere escuchar de mis labios y de sus labios? Que usted le diga, no. No lo voy a hacer. Y tenemos que aprender a decir no. A eso es lo que decía el Papa Francisco, no se dejen. Aprender a decir no a la maldad. Aprender a decir no al diablo. Aprender a decir no a la brujería. Aprender a decir no al merequetengue. Aprender a decir no al escondidito. Aprender a decir no, a algunos no les gusta que yo diga esto, el rujujú. Usted sabe el rujujú, ¿no? Todos los 15, todos los 30, el rujujú. Yo tengo compromiso con usted el 15 y el 30. El resto muérete que chao. Esto hay que aprender a decir no, porque todas esas cosas malas son los que han dañado a nuestro pueblo, hijos. Esas cosas malas es lo que ha dañado a nuestros niños. Esas cosas malas es lo que ha dañado a nuestros jóvenes, a nuestros hombres, a nuestras mujeres. Esas cosas malas es la que incluso, tenemos que reconocernos, nos han hecho daño a nosotros y también en el seno de nuestra familia. ¿Cómo dice el Padre Celestial? A ver, esto dice, a ver todos, esto dice el Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, mi escogido, escúchenlo. Escuchen, hijos, el regalo del Señor. 1000 rosarios, 1000 viacruces. Padre, y si no se me da la gana, tranquilo, usted es libre. Yo simplemente como sacerdote le estoy colocando la solución divina del poder que puede hacer Dios por nosotros. Cuando usted esté fregado, no se queje, porque el primero que le va a decir es Dios. Pero yo te invité a que oraras y a ti no se te dio la gana de orar. El que tenga oídos para oír. Entonces vamos a buscar la transfiguración del Señor. Y su rostro lo vamos a encontrar y nos vamos a encontrar con Él es orando. Para que en esta Semana Santa nos sentamos felices. Y cuando llegamos al primer día de Semana Santa, el Señor, te traigo con alegría, con felicidad, junto con toda mi comunidad y mi familia, 1000 rosarios, 1000 viacrucis. Para alabarte, para bendecirte, para que nos ayude por todas estas peticiones que te estamos haciendo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén.
Hermanos, unámonos en oración ante Jesús, el Hijo de Dios, el escogido del Padre, para que toda la humanidad pueda contemplar tu rostro radiante y digámoslo juntos: muéstranos tu gloria y escúchanos todos. Muéstranos tu gloria y escúchanos. Oremos para que la Iglesia, comunidad de creyentes, denuncie el pecado del mundo con el ejemplo elocuente de la santidad de vida. Roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y escúchanos. Oremos por los que hemos recibido el don de la fe y buscamos la verdad, para que el resplandor de la gloria de Cristo brille en nuestras palabras y acciones. Roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y escúchanos. Oremos por todos aquellos que son víctimas de la explotación, la miseria o la indiferencia, para que la presencia de Cristo se haga visible en el compromiso de sus hermanos. Roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y escúchanos. Oremos para que mientras vivimos este tiempo fuerte de la Cuaresma, intensifiquemos nuestra oración, nuestra caridad y nuestra penitencia. Roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y escúchanos. Oremos, hermanos, por quienes no han podido participar de esta Eucaristía y cuentan con nuestras oraciones, para que el Señor se revele también a ellos y auxilie sus necesidades. Roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y escúchanos. Oramos también, oro a Dios, le pido perdón por esta persona quien se quitó la vida el pasado viernes, que se quitó la vida y que lamentablemente ya lo enterraron sin hacer ninguna oración. Pido al Señor perdón. Pido al Señor que esto no ocurra más en nuestra parroquia. Que aprendamos a decir no a estas cosas que no son de Dios. Roguemos al Señor. Muéstranos, Señor, tu gloria y escúchanos. Pedimos a Dios también Todopoderoso que nosotros aprendamos a decir no. Que es cuestión de aprender a decir no. Que cuando se nos acerque alguna maldad, decir no. Una injusticia, no. Eso es, como dijo el Papa Francisco, no dejarnos. Porque si nosotros dejamos que se instale la maldad, después nos va a costar lágrimas, sudores y hasta sangre. Por eso tenemos que aprender a decir no. Que el Señor nos enseñe todo esto. Roguemos al Señor. Muéstranos tu gloria y escúchanos. Quiero también pedir al Señor ánimo a todos los misioneros, apostolados, fieles, que ya empezamos, y a ustedes ánimo a meternos en esta tarea para entregarle este hermoso regalo a Dios en Semana Santa, sobre todo porque es el año de la misericordia. Qué ofrenda maravillosa le vamos a dar a Dios en Semana Santa si lo hacemos de corazón, por ser el año de la misericordia. Imagínense lo que nos va a bendecir el Señor si lo hacemos de corazón. Que podamos entender esto todos los barrios, todos los vecinos, que cada barrio, que cada familia numerosa, esas familias que son de 100, 200 personas, ellos solitos pueden presentar 1000 rosarios, 1000 viacrucis. Todos ellos. Y los barrios y todo, hay que cada uno traiga su ofrenda a Dios. Digámosle al Señor, muéstranos, Señor, tu misericordia. Escúchanos. Escucha tu gloria y escúchanos. También pido a Dios por esa persona que no aceptó ninguna oración, que así como murió, así fue enterrada. Que el Señor tenga misericordia, que le perdone a él y a todas las personas que hayan muerto de esa forma. Decimos todos,
Muéstranos, Señor, Muéstranos tu gloria tu y gloria y escúchanos. escúchanos.